Amigos, saludos a Damaso Jiménez y a Darwin Chávez, quienes conmigo hacen toda la semana de norte a sur para llevarles nuestras opiniones y en algunos casos las opiniones también de nuestros entrevistados. Para hoy teníamos al doctor Fran de Armas, con quien íbamos a conversar acerca de lo que pasa en Venezuela con la pandemia, pero desgraciadamente por problemas técnicos no lo pudimos tener, pero les aseguramos que la próxima semana Fran de Armas va a estar con nosotros y podrá decirnos qué es lo que en Venezuela está ocurriendo con la pandemia. Además de algunos aspectos políticos, porque también es médico y político. Sí, claro, por supuesto, pero de allí derivaríamos otros asuntos que claro. Por lo largo pues no quería enumerarlos. De cualquier manera, amigos, ya usted sabe que nosotros estamos en el YouTube, en el canal de Damaso Jiménez, también en venezuelausa.org, en Verdades y Rumores, que lo busca mucho la gente, sobre todo buscando las verdades o los rumores que comienzan en rumores y terminan en verdades. Uno de esos rumores, les quiero decir que nuestro director estrella no está con nosotros hoy, pero va a estar en el futuro, que es el señor José Uzcategui, que además es director del programa y productor ejecutivo. Tuvo un problema pero con como el oso. tuvo problemas con el oso porque lo combinó con el Firestar. Es una combinación le dijeron que era un blend y le dio para adelante, hermano. Bueno, mira, como esos rumores que comenzaron por allí rodando hace un tiempito atrás, en la columna de nuestro estimado Darwin Chávez, uno de esos rumores termina o pareciera terminar convirtiéndose en una verdad, que fue lo siguiente: a Leopoldo López, que se fue de Venezuela, ya mucha gente dice que conoce cómo fue la cosa, y poco a poco se ha ido develando la trama de la salida de Leopoldo López de Venezuela. Y ya lo conocerá usted. Si algún detalle le falta, pues busque las columnas de atrás que escribió Darwin Chávez y tendrá la información más veraz y oportuna. Que le pregunten a Alejandro Betancourt cómo salió. Alejandro Betancourt sabe mucho. Pero lo que me llamó la atención, y se lo estaba comentando a Darwin Chávez, es lo siguiente. En una entrevista que le hicieron a Leopoldo López allá en España, donde ahora reside, Telemundo fue transmitido. Sí, dijo una cosa como esta. Dijo: un gran error, el gran error de Guaidó fue la administración de las expectativas sobradamente optimistas. Sobradamente optimistas del venezolano, ¿correcto? Sí, claro, pero el error de Guaidó fue justamente vender algo que probablemente le generó mucho optimismo a la gente, a sabiendas de que eso no era tan fácil, de que no era así. Aquello de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, daba la impresión que era que tú tenías ya el poder y lo tenías rendido. Pero yo prefiero que en este tema Darwin vaya incorporando algunos planteamientos que seguramente ya tiene para su próxima columna de la semana que viene. Un amigo me envió el video, no lo he podido ver, creo que lo voy a ver hoy sábado, pero ese planteamiento de Leopoldo es bien contradictorio, porque primero da una señal muy mala de su respaldo a Guaidó, ¿ok? Pareciera que comienza a desligarse de Guaidó en plena caída de popularidad del gobierno interino, pero además él se equivoca en algo. El principal error de Guaidó fue prestarle atención a Leopoldo López. Fue haber caído en las manos de Leopoldo López, fue haberlo colocado como coordinador del centro de gobierno, fue haber hecho caso a las locuras como la del 30 de abril, la operación Gedeón. El gran error del gobierno interino fue haber vendido humo. El humo del cese de la usurpación, del gobierno de transición, de elecciones libres, que no se cumplieron porque no podían cumplirse. ¿Y de dónde salió eso? Se le ocurrió a Juan Guaidó. Eso salió del núcleo de estrategia de Voluntad Popular. ¿Quién lo maneja? El propio Leopoldo López. Entonces, Leopoldo tiene que hablar, él tiene, por supuesto, empieza a culpar a Guaidó para él no asumir la responsabilidad que tiene, porque el verdadero poder detrás del poder del gobierno interino era Leopoldo López. Sigue siendo Leopoldo López quien es el que lo maneja todo, sobre todo el tema que tiene que ver con las empresas. Sencillamente, Leopoldo empieza a desligarse porque el gobierno interino de Guaidó, por supuesto, va en caída libre, y la última esperanza que pareciera que tiene es el resultado de la consulta popular que está planteada para entre el 5 y el 12 de diciembre. Pareciera que eso es
lo que están esperando para oxigenar un poco una gestión que va, por supuesto, muy mal, porque no ha cumplido y la gente no le cree. Sencillamente, no sé qué piensa Dámaso. Bueno, mira, creo que tiene bastante lógica lo que has estado planteando, no solamente en este momento, sino durante a lo largo de tus últimas columnas con respecto al tema interno de la oposición. Hay un grave problema, es que venimos de una radicalización muy grande, ¿no?, entre la oposición y el chavismo, pero realmente Voluntad Popular o ese sector opositor sabía muy bien que al venezolano le gusta, y quizás siempre me voy a ganar enemigos con esto, porque a la gente no le gusta que le digan la gente detesta la verdad y le gusta la ilusión, ¿no? Y la gente siempre quiere escuchar, le presta atención a aquel que le dice, en 3 pasos nosotros salimos de este gobierno. Una situación que era verdaderamente complicada. Estamos hablando de un narcorrégimen, estamos hablando de un cartel poderosísimo, con tentáculos geopolíticos importantes, con enemigos de temer, para las grandes potencias inclusive, y fíjate que siguen vendiendo el humo y la gente se lo sigue comprando, porque esto de la consulta no tiene ni pies ni cabezas, ellos lo saben, pero así como se critica a Maduro, que lo voy a criticar toda la vida por ser un criminal, también a la gente no le gusta que le digan las verdades cuando decimos que están buscando legitimar solamente el gobierno interino. Es decir, a como dé lugar, quieren que el gobierno interino, después de este gran fracaso, siga subsistiendo con el capital de los votos que se vayan a generar para seguir haciendo los negocios que ellos los mantienen completamente a flote, mientras la gente va a seguir, no se lo dice, con el tema de la gasolina, con el tema del hambre, con el tema de los servicios públicos y con el tema de un país completamente en ruina. Entonces, además, es la primera vez que se escucha en cualquier planteamiento político, quisiera terminar con esto, donde tú haces una protesta para que no se dé una situación que se da a priori, porque cuando una vez que se plantee lo de las parlamentarias y ese poderoso cartel ya tenga los diputados a mano, ellos van a arrollar, van a pasar por encima de todo, incluyendo a esa consulta que nunca se había visto, nunca se ha practicado, nunca se había ensayado de una manera como digamos, con unos correos electrónicos, ¿no?, desde el exterior. ¿Quién va a dar fe del conteo de sus votos? O sea, ¿hasta cuándo también la comunidad internacional, eso es una gran falacia, que la comunidad internacional necesita una gran cantidad una mayoría, demostrar que somos, pues ¿qué más vamos a demostrar? Que somos una mayoría, si todo el país está completamente afectado, si hay casi 7 millones, no 4.5 ni 5, que eso ya está contabilizado, sino todo lo que no se ha contabilizado lo del 2020, casi 7 millones de personas, que si eso no es una mayoría, explíquenme cómo se pueden ir 7 millones de personas de un país que está en buenos términos. Ahora, lo cierto es que con esa consulta no se va a ir Maduro, no se va a ir. Y lo único que sirve esta consulta es para tratar de vender el proyecto que tienen a futuro, que es de mantenerse en el poder. Si, como Leopoldo sabe que esto no va a ocurrir, no sé si ustedes lo escucharon en la entrevista, y termino ahora, que dice, bueno, mira, yo soy capaz de ir a unas elecciones con Maduro. O sea, sí, reconoce a Maduro y reconoce que Maduro podría ir a un tarjetón electoral para unas presidenciales en el cual ellos dicen que podrían derrotarlo, pero no dicen quién va a organizar ese proceso electoral. Así que, bueno, una cuestión con muchas contradicciones. Vemos un Leopoldo muy desinflado, muy mal asesorado, tratando de ser como la nueva figura, salida de Harvard, para representar a los miles de descamisados prácticamente que se encuentran en Venezuela, pasando la peor situación que se ha vivido en la historia del país. Bueno, amigo, yo lo que quiero agregar a esto es lo siguiente. La comunidad internacional no
necesita saber lo que pasa en Venezuela porque es muy evidente. Ellos tienen observadores, tienen embajadores y saben lo que está ocurriendo. Lo que la comunidad internacional quisiera tener es la seguridad de que en Venezuela hay unidad política alrededor de una estrategia que permita salir de Maduro. Pero eso no lo tienen. No lo tienen y yo estoy convencido que la razón por la que la oposición decidió no ir a la elección de diciembre es porque no están organizados, porque no tienen un discurso que incluya a la gente y porque no hay una estrategia para hacer la política en Venezuela. Esa fue la razón. Siempre que se han abstenido por miedo a lo que pudiera pasar. Porque en esta elección, tal como está, y como tú bien lo decías, y lo decía Darwin, el gobierno interino está bastante frágil desde el punto de vista del apoyo. Entonces resulta que les costó mucho pasar a una situación donde tendrían una mayoría o serían una minoría con menos votos que los que tenían antes en el Parlamento. Es decir, pero había que buscar una salida. El gobierno, ayer yo conversaba en una reunión con Eduardo Fernández y dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Las condiciones no se piden, las condiciones se ganan, se buscan, se pelean. Y entonces nosotros queríamos decir a Maduro, dame las condiciones para yo participar. Si ese tipo lo que se quiere quedar en el poder te va a dar condiciones, no te las va a dar, lo que tienes que arrebatársela. Y una manera de arrebatársela, si tú no tienes las armas, era buscar una salida electoral. Salida electoral que no iba a ser óptima, pero había que plantearlo de esa manera y no generar expectativas que tuvieron fracasos enormes, como consignas, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Después vino el gobierno de emergencia, después vino la gran ofensiva democrática. Y después, como ya no quedaba más nada y se acababa el tiempo, vamos para una consulta que, como tú muy bien dices, es una consulta que no sirve absolutamente para nada. Porque si le hubieran preguntado a la gente, ¿usted está de acuerdo con el gobierno de Guaidó? Ok, perfecto, así sí, pero más nada, porque para seguir gobernando, no, fueron unas cosas ahí y además dejando eso en manos de la sociedad civil cuando los partidos se habían negado en repetidas oportunidades a hacer una consulta que yo tampoco, la veo poco útil. Ahora, el asunto está mucho más difícil porque resulta que Maduro ha dicho que le va a llevar, se va a elegir un parlamento para pedir castigo para los corruptos. ¿Se va a quedar solo entonces? Bueno, pero lo mejor comienza la purga. Claro, Maduro, claro, siendo claro. el sistema se firme, comienza una purga. O Porque claro, porque los corruptos de un lado contra los corruptos del otro, ¿no? Claro, Salvo a mis castigan a corruptos, pero da castigo a los demás. pero a lo mejor aparecen unos cabezas de turcos y esos pagan. Pero también ha dicho lo siguiente, y hay que ver que le va a pedir el enjuiciamiento de Guaidó al Parlamento. Ya no al Tribunal Supremo ni a la Fiscalía. Se lo va a pedir al Parlamento que enjuicien a Guaidó. En ese momento veremos qué va a pasar. Yo creo que Guaidó no está preparado para esa arremetida, porque ya nos dimos cuenta que no fue posible. Entre otras cosas, porque los diputados electos está muy bien que no recibieron pago, está muy bien que los persiguieron, está muy bien que los metieron presos, que se fueron al exilio, pero lo que está malo es que no volvieron a visitar a las comunidades que los eligió. Claro. Y eso es gravísimo, y esa es justamente la incapacidad que tiene la oposición de participar en la oposición parlamentaria, porque en Venezuela hay varias oposiciones. Es necesario un discurso que incluya que tenga los problemas de la gente por delante, es necesario organizarse y es necesario haber elaborado una estrategia al respecto. Por lo demás, ahora Leopoldo López, sabiendo que todo está caído, él está buscando cómo fortalecerse él, porque ya ve que Guaidó terminó su periodo y no va a tener otra opción en el corto o en el mediano plazo. O sea, dos cositas. La primera, ¿por qué no hay condiciones electorales? Hagamos historia, porque la oposición en el Parlamento no le dio la gana de designar a los nuevos rectores del CNE. Y recuerdo... Por ahí empezó el derrumbe. Eso es correcto. Cuando el profe hablaba del tema, recordé una conversación que tuve, más o menos correcto en junio o julio, con un amigo de uno de los partidos que integran el G4. Él no es de Voluntad Popular, de uno de los otros 3 partidos. Y yo le preguntaba, ¿por qué no elegir a los rectores y crear condiciones electorales? Y él me decía, hermano, muy sencillo. Porque Voluntad Popular no quiere ir a elecciones. Él me decía, mira, tú escoges 5 rectores afectos a la oposición y todavía Voluntad Popular no quiere ir a elecciones. Porque ellos quieren una salida que les permita convertir esto en una gesta heroica y que Leopoldo sea el gran libertador de Venezuela. El segundo Bolívar. Correcto. Bueno, sí, el libertador, exacto.
No pero ya hubo un segundo Bolívar sí, sí, que nos metió en este gran problema. Sería otro con otro ahora problema. vamos a la consulta. ¿Por qué Guaidó acepta la consulta? La sociedad civil, ANCO y otras organizaciones civiles tenían más de un año planteando la consulta. ¿Por qué dice que sí en septiembre? Porque venía en caída libre. ¿Por qué dice sí en septiembre? Porque el pacto unitario que él anunció, creo que el 13 de septiembre, era una farsa. ¿Cómo anunciar un pacto unitario con los mismos que están contigo? Dejando afuera a María Corina, a Capriles y a los otros sectores. Al edema, a todo el mundo. Por eso él busca dos salidas para tratar de oxigenarse. La primera, la solicitud del R2P. ¿Qué ha ocurrido o qué ha hecho el interinato para formalizar la solicitud de aplicar la doctrina de responsabilidad para proteger en Venezuela? Nada. Absolutamente nada. Lo único fue aquel mensaje de Guaidó, que ni siquiera fue ante la Asamblea General de la ONU, porque él no estaba invitado. Allí participó Maduro. Y de ahí nada más. Lo que buscaban era un segundo aire. Y el tercer aire es la consulta popular. ¿Por qué no incluyen la pregunta? Y lo dije en mi columna cuando aprobaron las primeras preguntas en el Parlamento. ¿Por qué no incluir en aquel momento? Ahora hay 3 preguntas, pero no está la pregunta del interinato. ¿Por qué no preguntarle a la gente si cree que Juan Guaidó debe seguir conduciendo el gobierno interino y liderando la oposición? ¿Por qué no lo hacen? Porque pierden. Guaidó no llega a 11 puntos de aprobación en las encuestas. Hay encuestas donde Maduro está mejor. Ellos lo que buscan es oxigenar el interinato, darle vitalidad a la continuidad. Legitimarse, como lo ha hecho también Maduro en su momento. Y seguir con los negocios. ¿Por qué creen que se va Leopoldo? ¿Ustedes creen que si el cese de la usurpación estuviera cerca, Leopoldo se iría? No, no se va. Se va porque todo está cayendo en caída libre. Ya nos quedan 9 minutos. Nos quedan unos minutos. Damaso, bueno, a ver, importante, tenía unas ideas escuchando a Darwin y quiero ser enfático en esto. A veces nos escriben, nos acusan, nos denuncian como, por ejemplo, como personas que estamos tratando de implosionar la salida democrática. Y no es así, porque justamente lo que tenemos es que sincerarnos completamente. Mira, hace falta mayor honestidad dentro de la oposición. A la oposición le hace falta una quimioterapia inmediata, extirpar unos cuantos cánceres o unos cuantos, digamos, problemas que se están moviendo de un lado a otro y que de verdad no sirva para... Porque hay que participar. La única salida es la democrática, estamos de acuerdo. Y esa gente que está dispuesta a salir de este cartel, la única posibilidad que tiene es por el camino largo y duro y digamos, y espinoso, como es el camino hacia una salida democrática. Pero para eso hay que sincerarse y hay que decir, mira, esto no nos sirve, esto fracasó. La palabra fracasó, yo no sé por qué tiene, y peor aún es ver un Leopoldo López en una entrevista, esa que nombró el profesor en Telemundo, señalando que, bueno, que el error no fue nunca de él, ¿no? Que el error fue sencillamente el exceso de optimismo que tiene el pueblo venezolano. Así que de verdad me parece bastante irresponsable esas declaraciones y sobre todo plantearse la posibilidad, porque la está tirando allí en el ruedo, a ver si hay una salida de la posibilidad de unas presidenciales en las cuales, por supuesto, entraría Maduro. Recordemos que el próximo presidente de la Asamblea Nacional, que lo queramos o no, se va a generar allí, va a ser nada más y nada menos que Jorge Rodríguez, una persona que con ese tamaño de poder, justamente vamos a ver una situación un poco democrática y con pocas posibilidades, ¿no? Así que bueno, habría que manejar otra estrategia. Desde otra estrategia creo que sí es posible que nos podamos reunificar y podamos cambiar un poco las perspectivas de hacia dónde queremos ir. Yo creo que ya finalizando esta emisión de hoy, quisiera decir 2 cosas. Primero, la oposición parlamentaria nunca entendió al chavismo y mucho menos al postchavismo. Por eso es que no han advertido los grandes inconvenientes internos que tiene el PSV. Yo leí, no sé si ustedes oyeron el audio donde habla el alcalde de Lagunillas
Claro. Y así como él, muchos más, pero la oposición nunca hace política sobre los errores del gobierno, sino que efectivamente los tipos están más interesados en sus problemas particulares y personales que en la unidad de los venezolanos. Y si es verdad, tú no sientes, tú se lo dices y se molestan. Yo sé que se van a molestar porque ellos creen que uno debe decirlo, pero en el fondo la pelea entre Leopoldo, Henry Ramos, el otro Borges y todos los demás quieren llegar, e incluso dentro de los partidos. En voluntad popular es evidente que esta ruptura de Leopoldo tiene que ver con la salida también de Marrero de Venezuela, que Marrero era el mentor principal de este caballero llamado Juan Guaidó. Amigos, yo creo que no nos queda mucho tiempo. Vamos a darle término a esta conversación de hoy. Ya usted sabe que nos puede seguir a Damaso Jiménez, a Darwin Chávez y a Francisco Rojo en el canal YouTube de Damaso Jiménez, también el de venezuelausa.org, en Verdades y Rumores, y al salir usted lo va a tener allí con la mejor información. Y no se olvide que los miércoles está saliendo Verdades y Rumores y los viernes está Darwin Chávez en una presentación en Contraste. Y Damaso tiene una, pero yo no recuerdo cuál es. Ratón de búsqueda, pero principalmente tiene que ver con el tema tecnológico. El ratón, que no tiene nada de no tiene ratón, nada se la mantiene buscando, sí, pues, se la mantiene buscando. Ya te voy a contar la historia del ratón blanco. No tiene nada que ver con la vestimenta que tienen hoy. Bueno, amigos, fue un placer haber estado con ustedes. Le damos de una vez las gracias a Che Euskati, que es nuestro director y productor general de este espacio. Y ya lo sabe, cualquier cosa que ocurra en el interín, nosotros se la vamos a llevar, porque nosotros estamos dispuestos a salir en el momento que ellos, que ellos nos conduzcan los acontecimientos que se van a desarrollar en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Chao, amigo. Chao.